Chicos, buenos días. Gracias por permitirme llegar de nuevo hasta la comodidad de su hogar. Gracias por estar casi al final de esta tercera unidad. Ha sido pues un año complicado, delicado, difícil, pero gracias a Dios vamos por el camino correcto y tratando de concluirlo. El día de hoy trabajaremos con algunos componentes básicos de la química y vamos a empezar por la materia. Podemos describir la materia como una sustancia de las que están formadas todas las cosas que nos rodean. Así la materia se define como todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y posee la propiedad de la inercia. La masa es la medida de la cantidad de materia de un cuerpo. Esta no varía por la influencia de los factores externos. La inercia es la tendencia de los cuerpos a mantener su estado de movimiento de reposo. Mientras no haya factores que alteren su estado, la inercia es directamente proporcional a la masa. Cuando se produce un cambio total de masa, la masa se conserva. Este acto se conoce como ley de la conservación de la masa. La ley establece que la masa, al someterse a un cambio físico o químico, no se fabricará ni se destruirá. Por ejemplo, cuando una vela arde, la masa total de la cera y el oxígeno presentes antes de la combustión son iguales a la masa total del dióxido de carbono y vapor de agua que queda cuando la vela se consume en su totalidad. La masa no se crea ni se destruye durante los cambios físicos y químicos. La ley de la composición constante, también conocida como ley de las proporciones definidas, establece que muestras diferentes de cualquier compuesto puro contienen los mismos elementos constituyentes en la misma proporción de las masas. Por ejemplo, en el agua siempre existirán 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno, para que su fórmula se lea como H2O. En el momento en el que la proporción de algunos de los elementos cambie, ya no tendremos el compuesto agua. Si en lugar de un átomo de oxígeno, por ejemplo, tuviéramos 2, unidos estos a los 2 átomos de hidrógeno, estaríamos en presencia de agua oxigenada, cuyo compuesto sería H2O2. Las propiedades físicas y químicas de un compuesto son diferentes de las propiedades de sus elementos constituyentes. El cloruro de sodio es un sólido cristalino que habitualmente se emplea como sal de mesa, pero este compuesto está formado por combinación de sodio, un metal blanco plateado y suave que reacciona violentamente con el agua, y el cloro, un gas tóxico de color verde pálido, que además es corrosivo. Los compuestos se representan a través de fórmulas químicas. Estas nos indican los cambios de los elementos que contienen y las proporciones en las que se encuentran. Por ejemplo, determine las proporciones en las que se encuentran los átomos que componen la molécula de glucosa, C6H12O6. El compuesto químico se llama glucosa. La fórmula ya la acabamos de mencionar, C6H12O6, por lo que las proporciones de los átomos son 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Determine las proporciones en las que se encuentran los átomos que componen las moléculas de amoníaco, NH3. Y esto me dirá que el compuesto químico es el amoníaco, que la fórmula es NH3 y que la proporción de los átomos equivale
a 3 moléculas de hidrógeno a 3 átomos de hidrógeno por un átomo de nitrógeno. Luego, las mezclas son un sistema formado por el agregado de 2 o más sustancias que no reaccionan químicamente entre ellas. Se encuentran en relaciones variables y cada sustancia del sistema conserva sus propiedades. Luego veremos que las sustancias que forman una mezcla no se encuentran unidas químicamente entre sí, solamente constituyen una asociación física entre ellas. Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son mezclas que tienen composición variable y propiedades constantes. También son llamadas disoluciones. Las disoluciones se pueden presentar en los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Para formar una disolución se necesita un disolvente, la sustancia que se presenta en mayor cantidad. Además, se requiere un soluto, que es la sustancia que se encuentra en menor cantidad. Este puede ser líquido, sólido y gaseoso, y tiene la propiedad de disolver o incorporarse en el disolvente. Las mezclas homogéneas presentan una serie de características que las diferencian de cualquier otra sustancia. Estas se describen a continuación. Primero, presentan una solución en la fase, es decir, son homogéneas, sus componentes no se pueden apreciar a simple vista. Las partículas del soluto son de tamaño muy pequeño. Si se dejan en reposo, las partes no se separan y no se observa sedimentación. Los componentes no se pueden separar por filtración. Una propiedad de las disoluciones es la solubilidad, la cual consiste en evidenciar la cantidad de soluto que pueda disolverse o incorporarse en un disolvente a una temperatura determinada. Las disoluciones se clasifican de acuerdo con su solubilidad en insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Insaturada es la cantidad de soluto agregado en menor cantidad a la que el disolvente es capaz de disolver. Saturada, la cantidad de soluto incorporado es máximo y cualquier exceso queda sin disolver, formando un precipitado. Sobresaturada, cuando se disuelve una cantidad de soluto mayor a la que el disolvente puede incorporar. La mezcla se calienta y se dejan enfriar lentamente. Las partículas del soluto en exceso quedan atrapadas por el disolvente. Chicos, es necesario que nosotros conozcamos toda la apreciación que constituye la materia dentro de los cuerpos químicos con los que hemos trabajado a lo largo del año. Tendremos 1 o 2 semanas de trabajo específicamente a través de investigaciones y luego retornaremos al desarrollo de problemas. Por mi parte, el día de hoy eso es todo. Es un gusto saludarles. Que tengan muy buen día. Nos vemos la próxima vez.